¿Creen ustedes que se puede deber tanto a una persona que te salve la vida, que seas capaz de cerrar los ojos ante cualquier horror? Yo creí que sí, hasta que vi lo que realmente pasaba en ese almacén. Mi nombre es Remedios, tengo 82 años y durante 15 años trabajé como contadora en la empresa de transportes de don Casimiro Vázquez. Él era más que mi jefe, era mi salvador, el hombre que me prestó 50.000 euros cuando iba a perder mi casa, el que me dio trabajo cuando nadie más me quería contratar por mi edad, el que me trataba como si fuera de su familia. Pero cuando descubrí lo que les hacía a las empleadas jóvenes en el almacén de la parte trasera, cuando vi esas grabaciones que me helaron la sangre, cuando entendí que había estado trabajando para un depredador durante década y media, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: denunciar al hombre que me había salvado de vivir en la calle. Hoy necesito contarles esta historia porque me estoy muriendo, porque necesito que alguien sepa la verdad sobre don Casimiro, sobre lo que descubrí y sobre las decisiones terribles que tuve que tomar cuando mi gratitud chocó contra mi conciencia. Llegué a trabajar con don Casimiro en el año 2008, cuando tenía 67 años y mi mundo se estaba desmoronando. Mi esposo, Florencio, había muerto 2 años antes después de una larga enfermedad que nos había dejado endeudados hasta el cuello. Los gastos médicos, los tratamientos experimentales, las medicinas que no cubría el seguro, todo se había acumulado hasta convertirse en una montaña de deudas que no podía pagar con mi pensión miserable. El banco me había dado 6 meses para poner al día la hipoteca de mi casa, o me la quitaría. Era la casa donde había vivido 40 años, donde había criado a mis hijos, donde estaban todos mis recuerdos con Florencio. Perderla significaba quedarme literalmente en la calle. Había buscado trabajo durante meses, pero nadie quería contratar a una mujer de 67 años, por más experiencia que tuviera en contabilidad. Está usted muy mayor para este puesto, me decían. Buscamos gente más joven, más dinámica. Yo tenía 30 años de experiencia llevando las cuentas de diferentes empresas, pero mi edad se había convertido en una barrera infranqueable. Estaba desesperada, durmiendo mal, llorando todas las noches, viendo cómo se acercaba la fecha límite para perder mi casa. Fue mi vecina, doña Visitación, quien me habló de don Casimiro. Remedios, me dijo, conozco a un empresario que necesita una contadora de confianza. Es un hombre bueno, que ayuda a la gente mayor. Ve a hablar con él. Tal vez te dé una oportunidad. Don Casimiro Vázquez tenía una empresa de transportes que había crecido mucho en los últimos años. Transportaba mercancías por toda España. Tenía una flota de más de 50 camiones y necesitaba a alguien que llevara las cuentas con experiencia y discreción. Cuando fui a la entrevista, don Casimiro me recibió en su oficina con una sonrisa cálida que me tranquilizó inmediatamente. Era un hombre de unos 55 años, alto, elegante, con esa presencia que tienen los empresarios exitosos. Doña Remedios, me dijo, doña Visitación me ha hablado muy bien de usted. Sé que está pasando por un momento difícil y yo creo en dar oportunidades a la gente que realmente las necesita. Me ofreció un salario que era 3 veces lo que había ganado en mi último trabajo, horarios flexibles y la posibilidad de trabajar desde casa algunos días. Pero lo que realmente me conquistó fue su generosidad. Cuando le conté sobre mi situación con la hipoteca, sin que yo se lo pidiera, me ofreció prestarme los 50.000 euros que necesitaba para salvar mi casa. No se preocupe por los intereses, me dijo. Págamelo cuando pueda, sin prisa. Lo importante es que tenga un techo seguro. Firmamos un contrato de préstamo con condiciones tan generosas que parecían irreales, sin intereses, sin fecha límite, sin garantías más que mi palabra. Era como si un ángel hubiera bajado del cielo para salvarme. Los primeros años trabajando para don Casimiro fueron los mejores de mi vida laboral. Me trataba con un respeto y una consideración que nunca había experimentado. Mi oficina estaba en el edificio principal de la empresa, un lugar moderno y cómodo donde podía trabajar tranquila. Don Casimiro siempre me preguntaba por mi salud, me daba días libres cuando los necesitaba, me regalaba canastas de comida en Navidad, me invitaba a las cenas de empresa como si fuera parte de su familia. La empresa funcionaba muy bien, los números cuadraban perfectamente, los ingresos eran constantes
Los gastos estaban controlados. Don Casimiro tenía contratos con grandes empresas que necesitaban transportar mercancías por toda Europa, y el negocio crecía año tras año. Yo me sentía orgullosa de formar parte de ese éxito, de contribuir con mi experiencia a que todo funcionara como un reloj suizo. Pero había cosas que me llamaban la atención, detalles que no terminaba de entender. Por ejemplo, don Casimiro tenía un almacén en la parte trasera del complejo que estaba siempre cerrado y al que solo él tenía acceso. Es donde guardamos mercancía especial, me explicaba cuando le preguntaba. Productos de alto valor que requieren seguridad extra. También notaba que contrataba muchas empleadas jóvenes para trabajos que parecían innecesarios. Limpiadoras, organizadoras de archivos, asistentes de almacén. Chicas de 18 a 25 años, todas muy guapas, todas con necesidades económicas urgentes. Don Casimiro es muy generoso con las chicas que necesitan trabajo, me decía Milagros, la secretaria principal. Les da oportunidades que no encuentran en otros lugares. Y era cierto. Las chicas que trabajaban para él siempre parecían agradecidas, siempre hablaban bien de él, pero también notaba que muchas no duraban mucho tiempo. Se iban después de unos meses sin dar explicaciones claras. Encontraron algo mejor, era la respuesta que siempre me daban. Durante los primeros 5 años, yo estaba tan agradecida con don Casimiro que no quería hacer preguntas incómodas. Él me había salvado la vida, me había dado trabajo, me había prestado dinero sin intereses. ¿Quién era yo para cuestionar sus métodos de contratación o sus decisiones empresariales? Además, los números de la empresa seguían siendo perfectos. Todo parecía legal y transparente desde el punto de vista contable. Pero en el 2013 algo cambió. Don Casimiro empezó a pedirme que manejara ciertos pagos de manera discreta. Remedios, me decía. Necesito que hagas algunos pagos en efectivo, sin que aparezcan en los libros principales. Son gastos operativos especiales, bonificaciones para empleados que han hecho trabajos extraordinarios. Al principio eran cantidades pequeñas, 500 o 1.000 euros mensuales, pero con el tiempo, las cantidades fueron creciendo hasta llegar a 10.000 euros mensuales en pagos discretos. Yo sabía que eso no estaba bien, que los pagos en negro eran ilegales, pero don Casimiro me tranquilizaba, diciéndome que era una práctica común en el sector del transporte. ¿Todos lo hacen, Remedios? Es la única manera de ser competitivos en este mercado. Y yo, que le debía tanto, que dependía de él para mantener mi casa y mi trabajo, decidí confiar en su palabra. Además, técnicamente yo solo manejaba el dinero. No decidía a quién se lo daban ni para qué se usaba. Las empleadas jóvenes seguían llegando y yéndose con frecuencia. Algunas duraban solo unas semanas, otras algunos meses. Cuando les preguntaba por qué se iban, siempre me daban respuestas vagas. Encontré algo que me conviene más. Necesito un cambio. Mi familia me necesita en otro lugar. Pero empecé a notar un patrón. Las chicas que se iban siempre parecían nerviosas, asustadas, como si hubieran visto algo que las había marcado. Una tarde de 2014, mientras organizaba unos archivos en el sótano del edificio principal, escuché ruidos extraños que venían del almacén cerrado. Eran voces, gemidos, sonidos que no podía identificar claramente. Me acerqué a la puerta y traté de escuchar mejor, pero todo se quedó en silencio cuando mis pasos hicieron crujir el suelo de madera. Al día siguiente, le pregunté a don Casimiro sobre los ruidos, y él me dijo que habían estado moviendo maquinaria pesada, que era normal que hubiera ruidos extraños. Pero mi curiosidad había despertado y empecé a prestar más atención a los movimientos en la empresa. Notaba que don Casimiro siempre llegaba muy temprano o se quedaba muy tarde, especialmente los días que había empleadas nuevas. También observaba que las chicas que trabajaban en tareas especiales siempre parecían cansadas, como si no hubieran dormido bien, y algunas tenían moretones que trataban de ocultar con maquillaje. En 2015, una chica llamada Azucena llegó a trabajar como asistente de archivo. Tenía 19 años, venía de un pueblo pequeño y necesitaba dinero urgentemente para ayudar a su madre enferma. Era una chica dulce, trabajadora, que me recordaba a mi propia hija cuando era joven. Don Casimiro le dio el trabajo inmediatamente
con un salario muy generoso para las tareas que supuestamente iba a realizar. Azucena trabajó con nosotros durante 3 meses, y durante ese tiempo pude observar cómo cambiaba gradualmente. Al principio era alegre, conversadora, siempre dispuesta a ayudar, pero poco a poco se fue volviendo más callada, más nerviosa, más retraída. Tenía ojeras constantes, como si no durmiera bien, y a veces la veía llorar en el baño cuando pensaba que nadie la miraba. Un día, Azucena vino a mi oficina con lágrimas en los ojos. «Doña Remedios», me dijo, «necesito hablar con alguien, pero no sé si puedo confiar en usted». Le aseguré que podía contarme lo que fuera, que yo la ayudaría en lo que pudiera. «Don Casimiro me está pidiendo que haga cosas que no están bien», me susurró. «Me dice que si no coopero, me va a despedir y vamos a asegurar que no consiga trabajo en ningún otro lugar. Pero lo que me pide, no puedo seguir haciéndolo». Le pregunté qué tipo de cosas le pedía, pero ella se asustó y se retractó. No puedo decirle. Él me dijo que si hablaba con alguien, las cosas se pondrían muy mal para mí y para mi familia. Se fue de mi oficina temblando y al día siguiente no vino a trabajar. Cuando pregunté por ella, don Casimiro me dijo que había renunciado por problemas personales y que había regresado a su pueblo. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Esa misma tarde, decidí quedarme en la oficina después del horario normal para tratar de descubrir qué estaba pasando realmente. Me escondí en el archivo del sótano y esperé a ver si pasaba algo extraño. Alrededor de las 8 de la noche, escuché que llegaba un carro al estacionamiento trasero, y luego voces de hombres que no reconocía. Desde mi escondite, pude ver a don Casimiro recibiendo a 3 hombres bien vestidos, hombres que parecían tener dinero y poder. Los llevó directamente al almacén cerrado, y durante las siguientes 2 horas escuché ruidos que me helaron la sangre. Voces de chicas jóvenes que parecían estar asustadas, risas de hombres, sonidos que no quiero describir porque aún me dan pesadillas. Cuando los hombres se fueron, don Casimiro salió del almacén acompañado de 2 chicas que no había visto antes. Las chicas parecían drogadas, caminaban con dificultad y tenían la ropa desarreglada. Don Casimiro las subió a un carro y se las llevó, regresando solo 1 hora después. Yo me quedé escondida hasta que él se fue, y luego salí de la empresa con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Esa noche no pude dormir, no pude comer, no pude hacer nada más que pensar en lo que había visto. El hombre que me había salvado de la bancarrota, que me había tratado como familia durante años, que me había prestado dinero sin intereses, era un monstruo que estaba usando su empresa como fachada para explotar chicas jóvenes. Y yo, sin saberlo, había estado llevando las cuentas de esa operación. Había estado manejando el dinero que pagaban esos hombres por abusar de muchachas indefensas. Al día siguiente, traté de actuar normal, pero don Casimiro notó que algo había cambiado en mí. «Remedios», me dijo, «te veo preocupada. ¿Pasa algo?» Le dije que estaba bien, que solo había dormido mal, pero él siguió observándome con una mirada que nunca había visto antes, una mirada que me daba miedo. Durante las siguientes semanas, empecé a investigar por mi cuenta. Revisé todos los archivos de la empresa, todos los pagos que había manejado durante años, todos los contratos de las empleadas que habían pasado por ahí. Y poco a poco, fui armando el rompecabezas de lo que realmente era la empresa de don Casimiro. Los pagos discretos que yo había estado manejando no eran bonificaciones para empleados, eran pagos de clientes que venían a abusar de las chicas. La empresa de transportes era real y funcionaba bien, pero también servía como fachada para una red de prostitución forzada que operaba con chicas jóvenes y vulnerables. Don Casimiro las reclutaba ofreciéndoles trabajos legítimos y luego las chantajeaba y las obligaba a prostituirse con hombres que pagaban cantidades enormes por servicios especiales. El almacén cerrado era donde pasaba todo. Tenía habitaciones equipadas con cámaras, camas y todo lo necesario para que los clientes pudieran abusar de las chicas mientras eran grabados. Esas grabaciones se vendían después en Internet, generando ingresos adicionales para la operación. Las chicas que renunciaban después de unos meses no se iban por voluntad propia, sino porque don Casimiro las vendía a otras redes
o las amenazaba para que se fueran y no hablaran. Y yo, durante 7 años, había estado llevando las cuentas de esa operación sin saberlo. Había estado manejando el dinero de la prostitución forzada. Había estado pagando los gastos de una red de tráfico de personas. Había estado siendo cómplice involuntaria de crímenes horribles contra chicas que podrían haber sido mis propias nietas. La culpa que sentí fue devastadora. Pero más fuerte que la culpa era la rabia. La indignación de saber que el hombre en quien había confiado, el hombre al que le debía mi casa y mi estabilidad económica, era un depredador que se aprovechaba de chicas vulnerables. Tenía que hacer algo, tenía que detenerlo, pero también sabía que si lo denunciaba, perdería todo: mi trabajo, mi casa, mi estabilidad. Don Casimiro podría exigir que le pagara inmediatamente los 50.000 euros que me había prestado, y yo no tenía manera de conseguir esa cantidad. Pero no podía seguir siendo cómplice de esos crímenes. No podía seguir viendo llegar chicas jóvenes sabiendo lo que les iba a pasar. Una noche, tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a recopilar todas las pruebas que pudiera y luego iba a denunciar a don Casimiro, sin importar las consecuencias para mí. Durante un mes, trabajé como espía en mi propio lugar de trabajo. Copié archivos, fotografié documentos, grabé conversaciones, recopilé toda la evidencia que pude sobre la operación de don Casimiro. También traté de contactar a algunas de las chicas que habían trabajado ahí y se habían ido, para ver si estaban dispuestas a testificar. Algunas me colgaron el teléfono cuando mencioné el nombre de don Casimiro. Otras me dijeron que tenían demasiado miedo para hablar, pero unas pocas aceptaron contarme sus historias, y lo que me dijeron confirmó mis peores sospechas. Azucena, la chica que había tratado de hablar conmigo, había sido obligada a prostituirse con clientes de don Casimiro durante los 3 meses que trabajó ahí. Me decía que si no cooperaba, iba a mandar a unos hombres a lastimar a mi madre. Me contó por teléfono, llorando. Me grababa mientras los hombres abusaban de mí y me decía que si alguna vez hablaba, iba a publicar los videos en internet con mi nombre y mi dirección. Otras chicas me contaron historias similares: chantaje, amenazas, violencia y un sistema perfectamente organizado para explotar su vulnerabilidad. Con todas las pruebas que había recopilado, fui a la policía. El detective que me atendió se quedó impactado con la cantidad de evidencia que le presenté. Señora Remedios, me dijo, esto es una operación muy grande, muy bien organizada. Va a ser un caso complejo y va a necesitar mucha protección durante el proceso. Me explicó que don Casimiro probablemente tenía contactos en lugares altos, que iba a tratar de intimidarme o de desacreditarme, que el proceso legal podía durar años. Pero yo ya había tomado mi decisión. No importaba lo que me pasara. No importaba si perdía mi casa o mi trabajo. No podía seguir siendo cómplice de esos crímenes. Detective, le dije, haga lo que tenga que hacer. Yo voy a testificar contra don Casimiro. Voy a contar todo lo que sé y voy a ayudar a que esas chicas obtengan justicia. La investigación duró 6 meses. Durante ese tiempo, seguí trabajando para don Casimiro como si nada hubiera pasado, pero ahora llevaba un micrófono oculto y grababa todas nuestras conversaciones. La policía también puso cámaras de vigilancia alrededor de la empresa y siguió a don Casimiro las 24 horas del día. Poco a poco, fueron armando un caso sólido contra él y su red de cómplices, pero don Casimiro empezó a sospechar que algo estaba pasando. Un día me llamó a su oficina y me dijo, Remedios, he notado que has estado muy nerviosa últimamente. ¿Hay algo que me quieras contar? Yo le dije que estaba bien, que solo estaba preocupada por mi salud, pero él me miró con esa mirada fría que me daba escalofríos. Espero que no hayas hecho nada estúpido, me dijo. Recuerda que me debes mucho dinero y que conozco a mucha gente que puede hacer que tu vida se vuelva muy complicada. Esa amenaza me confirmó que don Casimiro sabía que yo sabía la verdad. Esa misma noche llamé al detective y le dije que creía que estaba en peligro. Señora Remedios, me dijo, vamos a acelerar la operación. Mañana vamos a arrestar a don Casimiro y a allanar la empresa. Necesito que usted no vaya a trabajar, que se quede en casa hasta que todo termine. Pero yo no podía quedarme en casa sabiendo que había una chica nueva que había empezado a trabajar esa semana. Una chica de 18 años llamada Soledad,
que me recordaba tanto a Azucena. No podía dejar que le pasara lo mismo que a las otras. Esa noche, contra las órdenes de la policía, fui a la empresa para tratar de advertirle a Soledad sobre lo que realmente pasaba ahí. Cuando llegué, vi que había varios carros en el estacionamiento trasero y supe que don Casimiro estaba teniendo una de sus sesiones especiales. Me acerqué al almacén y pude escuchar voces de hombres y gemidos de chicas que parecían estar sufriendo. No podía esperar a que llegara la policía al día siguiente. Tenía que hacer algo inmediatamente. Llamé al 911 y reporté que había una emergencia en la empresa, que escuchaba gritos de mujeres que parecían estar siendo atacadas. Luego, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, entré al edificio principal y activé la alarma de incendios. El ruido era ensordecedor. Inmediatamente escuché movimiento y voces de pánico que venían del almacén. Los hombres que estaban con don Casimiro salieron corriendo tratando de escapar antes de que llegaran los bomberos o la policía. Don Casimiro salió del almacén gritando mi nombre, buscándome, sabiendo que yo había sido quien había activado la alarma. «¡Remedios!», gritaba. «¡Sal de donde estés! Vamos a hablar como personas civilizadas». Pero yo me había escondido en mi oficina, y desde ahí pude ver cuando llegaron los bomberos, seguidos inmediatamente por la policía. Don Casimiro trató de convencerlos de que había sido una falsa alarma, pero cuando los oficiales entraron al almacén y encontraron a 3 chicas semidesnudas, drogadas y con signos evidentes de abuso, supieron inmediatamente que habían descubierto algo mucho más grave que un incendio. Don Casimiro fue arrestado esa misma noche, junto con 2 de sus cómplices que no habían logrado escapar. Las chicas fueron llevadas al hospital y yo fui llevada a la estación de policía para dar mi declaración completa. Durante 12 horas les conté todo lo que sabía. Les entregué todas las pruebas que había recopilado. Les di los nombres de todas las chicas que había contactado. El caso se volvió mediático inmediatamente. Empresario respetado dirigía red de prostitución forzada, decían los titulares. Contadora heroica expone red de tráfico de personas. Pero yo no me sentía como una heroína. Me sentía como una cómplice que había tardado demasiado en actuar, como una mujer que había estado ciega durante años mientras chicas inocentes sufrían a unos metros de mi oficina. El juicio duró 2 años. Don Casimiro contrató a los mejores abogados, trató de desacreditarme, dijo que yo había inventado todo porque estaba resentida por no haber recibido un aumento de sueldo. Pero las pruebas eran abrumadoras, y una por una, las chicas que habían sido víctimas de su red encontraron el valor para testificar contra él. Azucena fue una de las testigos más valientes. Regresó de su pueblo para contar su historia frente al juez, para describir los horrores que había vivido durante esos 3 meses. Don Casimiro me decía que doña Remedios sabía lo que pasaba y que estaba de acuerdo. Testificó. Me decía que si ella, que era como una abuela, no veía nada malo en lo que hacíamos, entonces yo tampoco debería quejarme. Esas palabras me partieron el corazón. Saber que don Casimiro había usado mi nombre para manipular a esas chicas, para hacerles creer que yo era cómplice de su sufrimiento. Al final don Casimiro fue condenado a 25 años de prisión por tráfico de personas, prostitución forzada y una docena de otros cargos. Sus cómplices recibieron sentencias menores, pero todos fueron a la cárcel. La empresa fue cerrada, sus bienes fueron confiscados para compensar a las víctimas, y yo me quedé sin trabajo a los 75 años. Pero lo más duro vino después del juicio. Don Casimiro, desde la cárcel, exigió que le pagara inmediatamente los 50.000 euros que me había prestado. Sus abogados me demandaron, argumentando que el préstamo era independiente de sus crímenes, que yo tenía una deuda legal que debía cumplir, y técnicamente tenían razón. El contrato de préstamo era válido, y yo no tenía manera de pagar esa cantidad. Perdí mi casa. Después de luchar durante años para salvarla, después de trabajar para un monstruo durante 1,5 décadas para poder pagarla, al final la perdí de todas maneras. Los abogados de don Casimiro se la quedaron como pago parcial de la deuda, y yo me quedé literalmente en la calle a los 77 años. Pero algunas de las chicas que habían sido víctimas de don Casimiro se organizaron para ayudarme.
Azucena, que había conseguido un trabajo estable después del juicio, inició una colecta para conseguirme un apartamento pequeño. Doña Remedios me dijo: «Usted nos salvó la vida a todas nosotras. Ahora nos toca a nosotras salvar la suya». Con el dinero que recopilaron, pudieron pagarme el alquiler de un apartamento modesto durante 2 años, hasta que pude conseguir una pensión de asistencia social. Hoy, a mis 82 años, vivo en ese apartamento pequeño pero digno, rodeada de las cartas y fotos que me mandan las chicas que ayudé a salvar. Azucena se casó y tuvo una hija a la que puso Remedios en mi honor. Soledad, la chica que estaba en el almacén la noche que activé la alarma, se convirtió en abogada especializada en defender víctimas de tráfico de personas. Todas ellas siguieron adelante con sus vidas, sanaron de sus traumas y se convirtieron en mujeres fuertes que ayudan a otras víctimas. ¿Me arrepiento de haber denunciado a don Casimiro? Jamás. Sí me arrepiento de haber tardado tanto en darme cuenta de lo que estaba pasando, de haber estado ciega durante años mientras esas chicas sufrían. Me arrepiento de haber sido tan ingenua, de haber creído que la generosidad de don Casimiro era genuina, cuando en realidad era una manera de comprar mi silencio y mi complicidad. Pero también aprendí algo importante, que no se puede deber tanto a una persona que estés dispuesta a cerrar los ojos ante el mal, que la gratitud no puede convertirse en ceguera moral, que a veces hacer lo correcto significa perder todo lo que tienes, pero ganar algo mucho más valioso: la capacidad de mirarte al espejo sin sentir vergüenza. Don Casimiro murió en la cárcel hace 3 años, apuñalado por otro preso que había descubierto que era un traficante de mujeres. Cuando me dieron la noticia, no sentí alegría ni tristeza, solo un vacío extraño. El hombre que me había salvado de la bancarrota y el monstruo que había destruido la vida de docenas de chicas eran la misma persona, y esa dualidad me había perseguido durante años. Pero lo que más me tranquiliza es saber que las chicas están bien, que pudieron reconstruir sus vidas, que encontraron la fuerza para seguir adelante. Ellas son las verdaderas heroínas de esta historia, no yo. Yo solo hice lo que cualquier persona decente debería hacer: elegir la justicia por encima de la gratitud, elegir la verdad por encima de la comodidad. Y ahora, queridas, cuando me queda poco tiempo en este mundo, puedo decir que tomé la decisión correcta. Perdí mi casa, perdí mi estabilidad económica, perdí la seguridad que don Casimiro me había dado durante años. Pero gané algo mucho más importante: la paz de saber que ayudé a detener a un monstruo, que salvé a chicas inocentes de un destino horrible, que elegí hacer lo correcto aunque me costara todo lo que tenía. Porque al final, queridas, lo único que realmente importa no es lo que tienes, sino lo que haces con lo que sabes. Y yo sabía la verdad sobre don Casimiro, y no podía seguir callándola. No importaba cuánto le debiera, no importaba cuánto fuera a perder. Algunas deudas son más importantes que el dinero, y la deuda que tenemos con la justicia y con los inocentes es la más sagrada de todas. Queridas, lo que les voy a contar ahora es la parte más oscura de toda esta historia, la parte que nunca le conté a la policía, la parte que me ha perseguido durante estos últimos años y que necesito confesar antes de irme de este mundo. Porque después del juicio, después de que don Casimiro fuera condenado, después de perder mi casa y quedarme en la calle, yo creí que todo había terminado. Pero me equivoqué. La red de don Casimiro era mucho más grande de lo que habíamos imaginado, y había gente muy poderosa que no estaba dispuesta a dejar que una vieja contadora arruinara su negocio. 6 meses después del juicio, cuando ya estaba viviendo en el apartamento que me habían conseguido las chicas, empecé a recibir llamadas extrañas, llamadas en las que nadie hablaba, pero podía escuchar respiración del otro lado de la línea. Al principio pensé que eran bromas, pero luego empezaron a llegar cartas sin remitente con fotos mías entrando y saliendo de mi apartamento, fotos tomadas desde diferentes ángulos, en diferentes días. Alguien me estaba vigilando. Alguien sabía exactamente dónde vivía y qué hacía cada día. Una noche, mientras dormía, escuché ruidos en mi apartamento. Me levanté con cuidado y vi que la puerta principal estaba entreabierta, aunque yo estaba segura de haberla cerrado con llave. En la mesa de la cocina había una nota que decía:
Señora Remedios, usted arruinó un negocio muy importante. Hay gente que no está contenta con lo que hizo. Sería una lástima que algo le pasara a las chicas que tanto quiere proteger. La nota venía acompañada de fotos de Azucena saliendo de su trabajo, de Soledad entrando a la universidad, de otras chicas que habían testificado en el juicio. Entendí inmediatamente el mensaje. Si yo seguía hablando, si seguía colaborando con las autoridades, las chicas iban a pagar las consecuencias. Me habían encontrado, sabían dónde vivía, y ahora estaban amenazando a las únicas personas que me importaban en el mundo. Llamé inmediatamente al detective que había llevado el caso, pero él me dijo que sin más pruebas no podían hacer nada. Señora Remedios, me explicó, don Casimiro está en la cárcel, pero su organización tenía muchas ramificaciones. Es posible que algunos de sus socios estén tratando de intimidarla. Durante las siguientes semanas, las amenazas se intensificaron. Encontraba ratas muertas en mi buzón. Recibía llamadas a todas horas con voces distorsionadas que me decían cosas como: vieja entrometida, vas a pagar por lo que hiciste, o tus niñas bonitas van a sufrir por tu culpa. Una mañana, cuando salí a comprar comida, encontré las llantas de mi carro pinchadas y un mensaje en el parabrisas: la próxima vez no vas a hacer el carro. Pero lo que realmente me aterrorizó fue cuando Azucena me llamó llorando para decirme que habían intentado secuestrarla. Doña Remedios, me dijo, 2 hombres me siguieron desde el trabajo hasta mi casa. Cuando estaba abriendo la puerta, se acercaron y me dijeron que tenían un mensaje para usted. Me dijeron que si usted no dejaba de meterse en asuntos que no le importan, me iban a hacer lo mismo que me hacía don Casimiro, pero peor. Logró escapar porque llegó su esposo en ese momento, pero el mensaje era claro. Me estaban usando a las chicas para presionarme. Esa noche tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida. No podía permitir que las chicas que había ayudado a salvar fueran lastimadas por mi culpa. No podía vivir con la idea de que Azucena, Soledad y las otras fueran víctimas otra vez por haber tenido el valor de testificar, pero tampoco podía quedarme callada y permitir que la red siguiera operando, que siguieran abusando de otras chicas inocentes. Decidí que si las autoridades no podían protegernos, yo iba a tener que protegernos por mi cuenta. Con los pocos ahorros que me quedaban, contraté a un investigador privado, un ex policía llamado Evaristo, que se especializaba en casos difíciles. Don Evaristo, le dije, necesito que encuentre a las personas que me están amenazando. Necesito saber quiénes son, dónde viven, qué hacen, y necesito que me ayude a detenerlos antes de que lastimen a las chicas. Evaristo era un hombre de unos 60 años, curtido por años de trabajo policial, que había visto de todo en su carrera. Cuando le conté mi historia, se quedó pensativo durante un largo rato. Doña Remedios, me dijo finalmente, lo que usted me está pidiendo es muy peligroso. Esta gente no juega, y si descubren que los estamos investigando, las cosas se pueden poner muy feas. Pero cuando le mostré las fotos de las amenazas, cuando le conté sobre el intento de secuestro de Azucena, su expresión cambió. Está bien, me dijo. Vamos a encontrar a estos cabrones y vamos a asegurar que no puedan lastimar a nadie más. La investigación duró 3 meses. Evaristo usó sus contactos en la policía, sus habilidades de detective y una red de informantes que había desarrollado durante años para rastrear a las personas que me estaban amenazando. Lo que descubrimos fue peor de lo que habíamos imaginado. La red de don Casimiro no había muerto con su arresto, simplemente había cambiado de liderazgo. Su hermano, Demetrio Vázquez, había tomado control de la operación y la había expandido a otras ciudades. Demetrio era aún más peligroso que don Casimiro porque tenía conexiones con el crimen organizado, con carteles de drogas que también se dedicaban al tráfico de personas. Había convertido el negocio de prostitución forzada en una operación internacional, trayendo chicas de otros países, vendiéndolas a redes en Europa y América. Y yo, al haber expuesto a su hermano, me había convertido en una amenaza que necesitaba ser eliminada. Doña Remedios, me dijo Evaristo después de mostrarme toda la información que había recopilado. Esta gente la va a matar si no hacemos algo pronto, y van a usar a las chicas para torturarla antes de matarla. No podemos esperar a que la policía actúe, porque para cuando lo hagan, ya va a ser demasiado tarde.
Me propuso algo que nunca pensé que escucharía de un ex policía. Tenemos que eliminar a Demetrio y a sus principales lugartenientes antes de que ellos la eliminen a usted. Al principio me resistí. Yo no era una asesina. Era una contadora de 78 años que solo había querido hacer lo correcto. Pero Evaristo me mostró fotos de las nuevas víctimas de Demetrio. Chicas aún más jóvenes que las que había explotado don Casimiro, algunas de apenas 15 años. Mire estas caras, me dijo. Estas niñas van a seguir sufriendo mientras Demetrio esté vivo. Y las chicas que usted salvó van a ser asesinadas para dar ejemplo a otros testigos. No tenemos opción. Esa noche, sola en mi apartamento, tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a convertirme en algo que nunca pensé que sería, una justiciera que operaba fuera de la ley. Pero no lo hacía por venganza, lo hacía por protección. Protección para las chicas que habían tenido el valor de testificar, protección para las nuevas víctimas que estaban siendo explotadas, protección para mí misma que me había convertido en un objetivo. El plan que desarrollamos con Evaristo era simple pero efectivo. Íbamos a usar mi edad y mi apariencia inofensiva como ventaja. Nadie sospecharía de una anciana de 78 años. Nadie pensaría que yo podía ser una amenaza para criminales peligrosos. Evaristo me enseñó a usar armas. Me mostró cómo preparar venenos que no dejaran rastro. Me entrenó en técnicas básicas de espionaje y eliminación. Durante 6 meses, nos convertimos en los cazadores en lugar de ser los cazados. Uno por uno, fuimos eliminando a los miembros de la red de Demetrio. El primero fue su contador, un hombre que manejaba el dinero de la operación. Lo envenenamos durante una cena de negocios, haciéndolo parecer un ataque cardíaco natural. El segundo fue su reclutador principal, el hombre que se encargaba de encontrar chicas vulnerables. Tuvo un accidente de tráfico cuando sus frenos fallaron misteriosamente. Cada eliminación era cuidadosamente planeada para parecer accidental o natural. No queríamos que Demetrio supiera que estaba siendo cazado. Queríamos que se sintiera seguro hasta el momento final. Evaristo se encargaba de la parte técnica, yo me encargaba de la infiltración. Mi apariencia de abuela inofensiva me permitía acercarme a los objetivos sin levantar sospechas, conseguir información, plantar dispositivos, preparar las eliminaciones. Después de 6 meses, habíamos eliminado a 8 miembros clave de la organización de Demetrio. Su red estaba desmoronándose, sus operaciones se estaban volviendo caóticas, y él estaba empezando a sospechar que algo estaba pasando, pero aún no sabía que yo era la responsable. Aún pensaba que sus problemas eran coincidencias desafortunadas o traiciones internas. El momento final llegó cuando Evaristo descubrió que Demetrio estaba planeando secuestrar a Azucena y a Soledad para usarlas como carnada y obligarme a salir de mi escondite. Doña Remedios me dijo, «Tenemos que actuar esta noche. Mañana va a ser demasiado tarde». Habíamos localizado la casa donde Demetrio se reunía con sus últimos lugartenientes, una mansión en las afueras de la ciudad, donde también tenía a varias chicas secuestradas. Esa noche, a mis 78 años, me convertí en una asesina. Evaristo y yo entramos a la mansión, usando los planos que habíamos conseguido. Neutralizamos a los guardias con dardos tranquilizantes y nos dirigimos al salón principal, donde Demetrio estaba cenando con sus 3 lugartenientes restantes. Cuando entramos, él me reconoció inmediatamente. La famosa Doña Remedios, me dijo con una sonrisa sarcástica, la vieja entrometida que arruinó el negocio de mi hermano. ¿Vienes a entregarte para salvar a tus niñas bonitas? Pero su sonrisa se desvaneció cuando vio el arma en mis manos, cuando se dio cuenta de que no había venido a suplicar sino a terminar lo que había empezado. Demetrio, le dije con una voz que no reconocía como mía, tu hermano era un monstruo, pero tú eres peor. Él al menos fingía ser un hombre de negocios respetable. Tú eres simplemente un animal que se alimenta del sufrimiento de niñas inocentes. Disparé 4 veces, una bala para cada uno de los hombres que estaban en esa mesa. 4 balas que terminaron con una red de tráfico de personas que había destruido la vida de cientos de chicas. Después de eliminar a Demetrio y sus lugartenientes, liberamos a las 6 chicas que tenían secuestradas en la mansión. Eran niñas de entre 15 y 20 años, algunas de otros países, todas traumatizadas y aterrorizadas.
Las llevamos a un hospital donde recibieron atención médica y psicológica, y luego las entregamos a organizaciones que se especializan en ayudar a víctimas de tráfico de personas. La muerte de Demetrio y su grupo fue reportada como un ajuste de cuentas entre carteles rivales. La policía nunca sospechó que una anciana de 78 años había sido la responsable de eliminar a toda una red criminal. Evaristo se aseguró de que no quedaran rastros que nos conectaran con las muertes, y yo regresé a mi apartamento como si nada hubiera pasado. Las amenazas se detuvieron inmediatamente. Las llamadas extrañas, las cartas intimidantes, la vigilancia constante, todo desapareció de la noche a la mañana. Azucena, Soledad y las otras chicas pudieron volver a vivir tranquilas, sin miedo de ser secuestradas o lastimadas. La red que había amenazado nuestras vidas había sido completamente desmantelada. Pero yo había cambiado para siempre. Ya no era la contadora ingenua que había trabajado para don Casimiro sin darse cuenta de sus crímenes. Me había convertido en una mujer que había matado a 12 personas con sus propias manos, una mujer que había operado fuera de la ley para proteger a las personas que amaba. ¿Me arrepentía de lo que había hecho? No, queridas. Cada una de esas muertes había salvado la vida de docenas de chicas inocentes. Evaristo siguió trabajando conmigo durante 2 años más, ayudándome a identificar y eliminar a otros traficantes que operaban en la región. Nos convertimos en un equipo eficiente, una anciana aparentemente inofensiva y un ex policía experimentado que limpiaban las calles de depredadores que el sistema legal no podía tocar. Eliminamos a 23 criminales más antes de que Evaristo muriera de un infarto en el 2021. Después de la muerte de Evaristo, decidí retirarme de la vida de justiciera. A los 80 años ya no tenía la energía ni la agilidad para seguir cazando criminales, pero había logrado lo que me había propuesto: proteger a las chicas que habían testificado contra don Casimiro, desmantelar la red que había amenazado nuestras vidas y eliminar a docenas de depredadores que se aprovechaban de menores vulnerables. Hoy, a mis 82 años, vivo tranquila sabiendo que las chicas están seguras. Azucena tiene su propia familia y trabaja ayudando a otras víctimas de tráfico de personas. Soledad se graduó de abogada y se especializa en defender a menores abusados. Las otras chicas que salvamos han reconstruido sus vidas y se han convertido en mujeres fuertes que contribuyen positivamente a la sociedad. ¿Fui una heroína o una villana? No lo sé, queridas. Salvé a docenas de chicas inocentes, pero también maté a 35 personas con mis propias manos. Protegí a las víctimas, pero me convertí en una asesina. Hice justicia cuando el sistema falló, pero operé completamente fuera de la ley. La línea entre el bien y el mal se volvió muy borrosa en mi vida, y ya no estoy segura de en qué lado me encuentro. Pero sí sé una cosa: si tuviera que hacerlo otra vez, tomaría las mismas decisiones, porque al final, lo único que realmente importa es proteger a los inocentes, sin importar el costo personal. Don Casimiro me salvó de la bancarrota, pero yo salvé a esas chicas de un destino peor que la muerte. Y esa, queridas, es una deuda que valía la pena pagar, aunque me costara mi alma. Queridas, llegamos al final de esta confesión que me ha desgarrado el corazón, y necesito contarles la verdad completa sobre quién soy realmente, sobre las decisiones que tomé y sobre por qué estoy contando esta historia ahora que me quedan pocos días de vida. Porque todo lo que les he contado hasta ahora es cierto, pero hay una parte de la historia que he estado ocultando, una parte que cambia completamente la manera en que deben juzgar mis acciones. La verdad es que yo sabía lo que estaba pasando en la empresa de don Casimiro mucho antes de lo que les dije. No descubrí su red de prostitución forzada en el 2015, la descubrí en el 2010, apenas 2 años después de empezar a trabajar para él. Y no fue por accidente, fue porque él mismo me lo confesó una noche que había bebido demasiado y necesitaba desahogarse con alguien de confianza. Remedios, me dijo esa noche, tú eres como una madre para mí, la única persona en quien puedo confiar completamente. Necesito contarte algo que me está comiendo por dentro. Y me contó todo. Cómo había empezado reclutando chicas para prostitución voluntaria. Cómo había descubierto que podía ganar mucho más dinero si las obligaba a hacer cosas que no querían. Cómo había desarrollado todo un sistema de chantaje
y amenazas para controlarlas. Al principio me sentía mal, me confesó, pero luego me di cuenta de que estas chicas no tienen futuro de todas maneras. Vienen de familias pobres, no tienen educación, no tienen oportunidades. Al menos conmigo ganan dinero, tienen un techo, tienen comida. Es mejor que vivir en la calle. Me pidió que siguiera llevando las cuentas como si nada hubiera pasado, que siguiera siendo discreta, que siguiera siendo la abuela de confianza que nunca hacía preguntas incómodas. Y yo acepté, queridas. Acepté seguir trabajando para él sabiendo exactamente lo que hacía con esas chicas. ¿Por qué? Porque me había salvado de la bancarrota, porque me había prestado 50.000 euros sin intereses, porque me trataba como familia, pero también porque en el fondo de mi corazón, una parte de mí estaba de acuerdo con él. Esas chicas venían de familias disfuncionales. Muchas ya habían sido abusadas antes de llegar con don Casimiro. Muchas ya se prostituían en las calles en condiciones mucho peores. Durante 5 años fui cómplice consciente de sus crímenes. Llevé las cuentas sabiendo exactamente de dónde venía el dinero. Manejé los pagos sabiendo exactamente para qué se usaban. Vi llegar y irse a docenas de chicas sabiendo exactamente lo que les estaba pasando. Y no hice nada para detenerlo porque estaba cómoda, porque tenía un trabajo bien pagado, porque tenía mi casa segura, porque don Casimiro me trataba bien. La verdad es que solo decidí actuar cuando me di cuenta de que don Casimiro estaba planeando expandir su operación para incluir niñas aún más jóvenes, niñas de 12 y 13 años que iba a traer de otros países. Esa fue mi línea roja, el punto donde mi conciencia finalmente se rebeló contra mi comodidad. Pero hasta ese momento había sido una cómplice voluntaria de todo lo que había hecho con chicas de 16 años en adelante. Cuando finalmente decidí denunciarlo, no lo hice por justicia, lo hice por miedo. Miedo de que si la operación crecía tanto, eventualmente sería descubierta y yo sería arrestada como cómplice. Miedo de que si empezaba a traficar con niñas tan pequeñas, la atención mediática sería tan grande que no podría protegerme. Mi denuncia no fue un acto heroico, fue un acto de supervivencia. Y cuando eliminé a Demetrio y su red, no lo hice solo para proteger a las chicas que habían testificado. Lo hice también para protegerme a mí misma, para asegurar que nadie pudiera revelar la verdad sobre mi complicidad consciente con don Casimiro. Cada persona que eliminé era alguien que sabía que yo había estado al tanto de los crímenes desde el principio, alguien que podía destruir la imagen de heroína que había construido durante el juicio. La verdad, queridas, es que soy una mujer que fue cómplice consciente del abuso de docenas de chicas jóvenes durante 5 años. Una mujer que solo actuó cuando sus propios intereses estuvieron en peligro. Una mujer que mató a 35 personas, no solo para proteger a las víctimas, sino también para proteger su propio secreto. Una mujer que ha vivido los últimos años siendo celebrada como una heroína, cuando en realidad es una criminal que nunca pagó por sus crímenes. ¿Me arrepiento de haber sido cómplice de don Casimiro durante esos 5 años? Sí, me arrepiento profundamente. Cada noche veo las caras de las chicas que podrían haber sido salvadas si yo hubiera actuado antes. Cada día cargo con la culpa de haber elegido mi comodidad por encima de su sufrimiento. Pero no me arrepiento de haber eliminado a don Casimiro, a Demetrio y a todos los otros depredadores. Ellos merecían morir, y el mundo es un lugar mejor sin ellos. ¿Me arrepiento de haber mentido sobre cuándo descubrí la verdad? No, queridas, porque si hubiera confesado mi complicidad consciente, habría ido a la cárcel, y no habría podido proteger a las chicas que testificaron, no habría podido eliminar a los criminales que las amenazaban. A veces, la mentira sirve a un propósito más grande que la verdad. Estoy contando esta historia ahora porque me estoy muriendo de cáncer, porque me quedan pocas semanas de vida, porque necesito que alguien sepa la verdad completa antes de irme. No busco perdón, no busco absolución, solo busco honestidad. La honestidad que no tuve durante el juicio, la honestidad que no he tenido durante todos estos años. Azucena, Soledad y las otras chicas nunca sabrán la verdad sobre mi complicidad inicial. Para ellas, seguiré siendo la mujer que las salvó, la abuela que arriesgó todo para protegerlas. Y tal vez es mejor así. Tal vez no necesitan saber que la mujer que las salvó
también fue cómplice de su sufrimiento durante años. Pero ustedes, queridas, ustedes que me han escuchado hasta el final, ustedes sí merecen saber la verdad. Merecen saber que el mundo no es blanco y negro, que las heroínas pueden ser villanas, que las salvadoras pueden ser cómplices, que la justicia a veces viene de manos manchadas de sangre. No sé si hice lo correcto o lo incorrecto. No sé si fui una heroína que actuó tarde o una villana que trató de redimirse. Lo que sí sé es que 35 depredadores están muertos por mis manos, que docenas de chicas están vivas y seguras, que una red de tráfico de personas fue completamente desmantelada. Y eso, queridas, tendrá que ser suficiente legado para una mujer como yo. Queridas, antes de despedirme para siempre, quiero pedirles algo con todo mi corazón. Si esta historia las ha tocado, si las ha hecho reflexionar sobre la complejidad de la justicia y la moralidad, por favor denle un me gusta a este video. Solo tienen que apretar ese botoncito de abajo. Y si no están suscritas, busquen el botón negro que dice suscribirse y denle un clic. Es muy fácil. Y así podrán seguir escuchando historias como esta, historias complicadas que no tienen finales perfectos, secretos que necesitan salir a la luz. También las invito a que comenten abajo qué piensan de mi historia. ¿Creen que fui una heroína o una villana? ¿Creen que mis acciones se justifican por el resultado final? ¿Conocen situaciones similares donde la línea entre el bien y el mal no está clara? Aquí las esperamos todos los días con nuevos relatos que las van a dejar sin aliento, pero también con historias que las van a hacer pensar, que las van a desafiar a cuestionar sus propias creencias sobre la justicia y la moralidad. Y perdonen si este video ha sido muy largo, pero es que estas historias hay que contarlas al detalle. Hay que decir toda la verdad, aunque sea incómoda, aunque sea complicada. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba que alguien supiera la verdad completa antes de que me vaya de este mundo. Perdón, de verdad. Pero necesitaba este desahogo final, esta confesión completa. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar la confesión de una mujer que fue salvada de la bancarrota por su jefe, que descubrió sus crímenes horribles, que se convirtió en su cómplice consciente y que finalmente lo denunció cuando sus propios intereses estuvieron en peligro. No sé si merezco perdón, no sé si merezco comprensión, pero sí sé que merezco honestidad. Y eso es lo que les he dado hoy. La vida no es simple, queridas. A veces las víctimas se convierten en cómplices. A veces los salvadores tienen las manos manchadas de sangre. A veces la justicia viene de lugares inesperados. Mi historia no tiene un final feliz perfecto, pero tiene un final honesto. Y eso, al final de todo, es lo único que realmente importa.